Vamos a comenzar a desmenuzar algunos de los aspectos de esta complicadísima situación en diálogo con Marcelo Capelo. Marcelo, ¿cómo te va? Bien, Gustavo, un gusto acompañarte como siempre. Bueno, quisiera una semblanza general por tu parte primero. Bueno, coincido con lo que decías de que Milei, una vez elegido, está cambiando un poco el discurso y está claro que no tenía claro el equipo, no tenía firme el equipo económico que lo iba a acompañar, ¿no? Ha ido cambiando, gente que nunca había sonado ahora está apareciendo para ocupar cargos, como Luis Caputo, que puede ser ministro de Economía o presidente del Banco Central. En ese caso va a tener que buscar al ministro de Economía. Pero también es lógico que eso ocurra. Se trata primero de un partido nuevo, alguien que tenía poca experiencia en la política, pero especialmente una situación inédita en el país, donde el Poder Ejecutivo es de Milei, La Libertad Avanza, con algunos invitados, pero el Ejecutivo es La Libertad Avanza. El Legislativo, la primera minoría es de Unión por la Patria. A nivel de gobernadores, hay más gobernadores de Juntos por el Cambio. Son 10. O lo que quede, hay 3 del PRO y 7 radicales. Y después está la justicia, ¿cierto? Que es independiente, pero también suelen tener su corazoncito político los jueces, también de cuando, antes de ser jueces, ¿no? Yo no sé si hubo otra etapa donde está bien marcado, cada poder es de un partido. Entonces va a tener que negociar muchísimo para armar su poder, para poder sacar las leyes. Y además, queriendo ajustar, él dice 5 puntos del PIB, el gasto público el año que viene, para pasar a tener equilibrio. Pero ojo que él está hablando de equilibrio financiero y no primario. ¿Cuál es la diferencia? Los intereses a pagar. Si fuera equilibrio primario, hay que hacer un ajuste de 3 puntos del PIB. Si es equilibrio financiero, de 5 puntos del PIB. El tema entonces es que tiene que negociar ajustando. Por ejemplo, con los gobernadores. Típicamente, ¿qué suele ocurrir? Lo que hizo Macri cuando ingresó como presidente en diciembre del 2015. Y bueno, negociar con algunos de ellos para que le voten leyes, y eso cuesta plata, transferencias. Pero Milei quiere ajustarle a los gobernadores. Y mirá, los gobernadores ahora ya se están quejando por el hecho de que no pueden pagar el aguinaldo porque no le hacen la transferencia de los descuentos por el impuesto a las ganancias. Es decir, hubo una baja en el impuesto a las ganancias, la coparticipación cayó, ahora están pidiendo plata. Pero ellos lo votaron, ¿no? Claro, hubo y va a haber 2 ajustes grandes que son, primero, la caída de recaudación de ganancias y la devolución del IVA, que afecta a la coparticipación y por ende también a las provincias. Y Milei lo que hace en su ajuste también entraría en las transferencias discrecionales a provincia. Entonces están perdiendo ahora respecto a lo anterior y van a perder más el año que viene en términos de recursos. Ahora bien, lo que están perdiendo ahora en estos últimos meses por ganancias y el IVA, la devolución del IVA, yo le diría a los gobernadores, ¿y por qué le votaron al ministro Massa 2 medidas que eran claramente electoralistas? Se las votaron a favor y ahora lloran porque no tienen recursos. ¿Sabes por qué? Porque Massa le debe haber dicho, de alguna manera te vamos a compensar. Ahora Massa no ganó la elección y están con el pañuelo llorando por recursos. Pero eso es parte de su irresponsabilidad también. Sobre todo aquellos gobernadores de muchas provincias del norte, del país o del sur, que tienen problemas fiscales, que dependen mucho de las transferencias, pero que luego las manejan. Viven de la nación directamente. Viven de la nación y después la nación las maneja para que voten cualquier cosa. Exacto. Ahora se pegaron un tiro en el pie. Exactamente, ¿no? Es complicadísimo. Pero junto con todo este panorama, es tan complicada la madeja que cuando vos encontrás un hilito y entras a tirar de ese hilito, resulta que se te encoge del otro lado y comienzan las reacciones, y en algunos casos pueden ser espasmódicas, como es el caso de todos aquellos que tienen privilegios, de todos los que tienen privilegios, porque en cuanto se comiencen a recortar los ministerios, comiencen a desaparecer todos esos cargos políticos que son los únicos de los cuales se puede prescindir, porque los empleos públicos tienen estabilidad. Pero de todos modos, aquel que ve que se comienzan a ir, es el viejo dicho, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas en remojo. Es decir, la conflictividad yo creo que va a ser absolutamente inevitable. Claramente, Gustavo, porque 5 puntos del PIB de ajuste o 3 puntos de ajuste en un año no es solo la casta política. Exacto. O sea, ajustar la política puede ser 0, y algo del PIB de ajuste. Los asesores del Senado y de Diputados de la Nación, todo eso que hay que ajustarlo.
en gran medida, y otros gastos políticos, pero eso no son 3 puntos del PIB ni 5 puntos del PIB. El ajuste, si se hace, nos va a afectar a todos en forma directa o indirecta. Algunos porque a lo mejor se ajuste el Estado, la estructura del Estado. Ahí entra en político y puede haber también gente que fue contratada recientemente en ministerios que se estaban nombrando disuelvan. 700 tipos por día. Y bueno, claro, esos que han entrado en el último año, es lógico que vayan a tener problemas muchos de ellos. Pero después el ajuste de tarifa, porque buena parte del ajuste fiscal va a venir por el lado de los subsidios y eso implica tarifas más altas. Ahí le pega a buena parte de la sociedad, a la clase media, porque las tarifas sociales las van a mantener. Está el ajuste, la inflación, precios justos se termina. Hay muchas empresas que deben tener precios que los habían mantenido por la presión política de las elecciones, pero apenas después del 10 o quizás antes, porque qué poder tiene el gobierno actual para hacer de que no lo suban, va a subir la inflación por las tarifas, por esos precios reprimidos que están en precios justos, y por el hecho también de que todas esas empresas que no habían subido precios, no solo por precios justos, por la presión del gobierno, ahora lo van a hacer desde diciembre. Yo creo que en noviembre volvemos a una inflación parecida a la de agosto y septiembre, 12% o un poco más, y que de diciembre posiblemente pase del 15%, si es que no hay un lío mayor, ¿no? Por esto de anticiparse. Y después está el ajuste del tipo de cambio, que también el dólar oficial se va a ajustar, está muy atrasado. La suba del dólar hace caer el salario real, que ya cayó bastante y va a caer un poco más, eso también nos pega a todos. Por eso casi nadie se va a salvar del ajuste. No, le va a pegar más a la clase media y a la gente de menores ingresos, como normalmente ocurre. Eso va a ser así. También hay que entender que hay un gran déficit fiscal que genera inflación y a través de la inflación también vamos pagando un ajuste en cuotas desde hace mucho tiempo. Lo que hay que pedir es que si va a haber un ajuste esta vez, recaiga más sobre la política como se ha prometido y que sea un ajuste que esta vez dé resultado, no que a los 2 años estemos de nuevo haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores de siempre. Que esta vez realmente se equilibre el Estado y se mantenga así en el tiempo, que sirva para algo, si vamos a tener que hacer otro esfuerzo. Sí, efectivamente, porque en Argentina ya sabemos que en los últimos 70 años hemos sido los barquinazos siempre, de un lado a otro, un péndulo. Es decir, y cosas que aparentemente estaban bien, pero hoy hay una resistencia social, inmediatamente no, hay que dar marcha atrás. Le pasó a Macri en su último año, es decir, y así terminó. Es decir, no tuvo el coraje o la habilidad o pensó que no era el momento político para hacerlo, pero eso determinó que volviera el kirchnerismo. Lo que pasa es que encima de todo esto, tenemos lo que decíamos recién en relación al Congreso, porque ha dicho Milei que va a mandar un paquete de 11 leyes. Hay que tratarlas y hay que aprobarlas esas leyes. Ese es el tema. Sí, por eso está hablando de reuniones extraordinarias del Congreso y es probable que aproveche esta necesidad de las provincias para pagar el aguinaldo, que al principio las ayude para que le voten las leyes y que el ajuste venga ya el año que viene. O sea, que los ayude en diciembre, enero, y que después venga el ajuste, porque tiene que sacar esas leyes. Hay una cuestión psicológica. Viene el peor mes del año, que es diciembre, donde no solo por la finalización del año, sino porque hay una cantidad muy grande de vencimientos. Y no solo para el gobierno, también para las empresas que tienen necesidad de efectivo inmediatamente. Es decir, siempre los meses de diciembre son turbulentos. E imaginarse que con un nuevo gobierno, con una Navidad en pobreza, la imagen del león puede ser que esté con la melena gacha, ese es el tema. Y le puede afectar rápidamente la imagen. Ese es el tema. Los argentinos también en ese sentido. De paso, vamos a recordar hace 8 años atrás, cuando estaba por asumir Macri en este mismo programa, donde mucha gente pensaba que iba a haber muchas inversiones y que rápidamente se iba a recuperar la economía, decimos, los primeros tiempos van a ser complicados. Y ahí es clave la clase media, cómo sigue pensando, si sigue apoyando o no. El Gran Buenos Aires, que apenas le tocan las tarifas,
y empiezan a pagar tarifas que son todavía bastante menores a las que ya pagamos nosotros acá hace rato o en Rosario. Y del transporte ni hablemos. Y empiezan a salir en los medios. Yo creo que ahí Milei, que políticamente lo que tiene que plantear que un primer ajuste de tarifas para el AMBA es llevarla al nivel de Córdoba y Rosario. Es decir, hacerle ver que en realidad estaban muy subsidiados y los van a poner en el lugar donde ya estábamos los cordobeses. Se están pagando 19 pesos el boleto en el ómnibus. Por eso pero hasta con 3 acciones. Acá vale 240. Yo creo que si te dicen, mira, recién ahora te vamos a poner como el resto del país, tenés que ser muy poco patriota para salir a quejarte. Va a ocurrir. Pero la clave de las protestas van a estar allá, en el Gran Buenos Aires. Exacto. Efectivamente es así. Bueno, Marcelo, vamos a tener largo rato para conversar y se vienen tiempos absolutamente difíciles. Y el tema está en que todos aquellos que lo votaron a Milei hay que ver cómo se comportan cuando en serio haya que sostenerlo, que ese es el tema. Hay un problema, Gustavo, y es que hay variables que están muy comprometidas, pero que la gente no las entiende. Por ejemplo, ahora se habla mucho de las LELIQs. En un momento era el riesgo país, siempre hay una palabra de moda en Argentina. Hay un poco más de 9 puntos del PIB en LELIQs. O sea que se gasta en educación en Argentina en los 3 niveles de gobierno, para que la gente entienda, porque a veces hablamos de cifras. En educación, primario, secundario, universidades, se gasta 6 puntos del PIB en Argentina. En LELIQs hay 9, un poco más de 9. O sea, 3 puntos más. 50% más de todo lo que se gasta en educación en el país, que hay 3 niveles de gobierno gastando. Miles de maestros, de profesores. Para que la gente entienda uno de los problemas que quedaron, las LELIQs. 1,5 veces el gasto en educación anual. Y así hay muchas otras cosas. Y ahora hay que solucionarlo. Y el que lo solucione va a pagar el costo político, y la sociedad también tenemos que tener paciencia para ver si resuelve los problemas. Efectivamente tiene que ser así, y Milei va a tener que demostrar todo lo que ha escrito en sus libros, que es muy coherente, pero una cosa es lo que se escribe, una cosa es la teoría, y otra cosa es gobernar nada más y nada menos que la Argentina, que es un país único en el mundo, lamentablemente para mal. Muchas gracias.